El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. En Chile, casi 2 millones de personas padecen diabetes, una enfermedad crónica que mal controlada conlleva una serie de complicaciones. Conversaremos sobre diabetes tipo 1, tipo 2 y también de la diabetes gestacional que afecta a 1 de cada 10 embarazadas en nuestro país. Nos acompaña la académica de la Universidad de Chile, past president también de la Sociedad Chilena de Diabetología, la doctora Cecilia Vargas. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por estar acá. Ella es diabetóloga de Clínica Alemana. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Doctora, partamos bien del principio. Hay distintos tipos de diabetes. ¿En qué se diferencian estos distintos tipos de esta misma patología? La diferencia fundamentalmente es la causa o el origen que genera la hiperglicemia, que es la característica de la diabetes. Diabetes es una condición clínica, crónica, que se caracteriza por tener los niveles de azúcar en la sangre elevados y la diabetes tipo 1, por ejemplo, se debe fundamentalmente a un fenómeno autoinmune en donde el organismo desconoce las células que producen la insulina y la destruyen. Luego tenemos la diabetes tipo 2, en donde el mecanismo más importante que genera la diabetes es la insulinoresistencia. Y la insulinoresistencia, aparte de ser, puede que uno la herede, también hay factores ambientales que la fomentan, que es el sobrepeso y el sedentarismo. Perfecto. Luego tenemos la diabetes gestacional, que es así que no es crónica, que es una diabetes que ocurre durante el embarazo, que está muy relacionada con una condición que le pasa a todas las mujeres que nos embarazamos, que es una insulinoresistencia normal o fisiológica relacionada con unas hormonas que produce la placenta. Perfecto. Y eso pasa, digamos, en todas las mujeres que se embarazan tienen insulinoresistencia, que es normal, pero en un grupo de ellas no tienen la capacidad de responder a esta insulinoresistencia fisiológica que le llamamos, o sea, normal, sino que no son capaces de producir suficientemente la cantidad de insulina que requieren para poder contrarrestar esta condición fisiológica. Ese aumento de la resistencia a la insulina. Exacto. Que es debido a la placenta. Debido a la placenta, claro, porque la placenta produce una hormona que se hace mucho más visible o más presente en el segundo trimestre del embarazo, que es cuando la placenta ya está más madura, está más grande, y ahí es donde entonces aparece este fenómeno fisiológico y ahí se ve la respuesta de la mujer embarazada frente a este estímulo, esta condición diabetogénica que le decimos nosotros. Una embarazada, ¿qué síntomas puede advertir o generalmente solo se determina, digamos, en los controles que tienen seguidos las embarazadas entre la semana 24 y 28, ¿no? Que se suele diagnosticar? Claro. Mira, es asintomática, por eso es que nosotros hablamos de pesquisa, o sea, nosotros pesquisamos una condición que está presente pero no está visible. O sea, una embarazada se puede dar cuenta solo yendo a sus controles periódicos. Exacto. O sea, esto se hace por normativa ministerial, de realizar una prueba de tolerancia a la glucosa en la semana 24 del embarazo, entre la semana 24 y la semana 28, o sea, da un espacio. Y ahí es donde se pesquisa, pero a veces puede salir ese examen inicialmente normal, pero la mujer presentar más adelante, por ejemplo, un líquido amniótico aumentado, y también que la guagüita esté más grande de lo esperado, y ahí se vuelve a repetir el examen. O sea, respecto a ese tipo de factores puede repetirse el examen. Claro, exacto, cuando existe esta como sospecha por estos fenómenos de que la diabetes gestacional no se pudo pesquisar en el primer examen, sino que hay que hacer una segunda pesquisa. Perfecto. ¿Y cómo o qué efectos tiene este desarrollo de una diabetes gestacional? Mira, la diabetes gestacional es una condición patológica del embarazo, eso sí, es así. Y la principal complicación que uno puede observar es en el feto, inicialmente. ¿Qué significa eso? Que la guaguita esté más grande,
que tenga más probabilidad de tener un parto prematuro la mamá, que cuando nazca pueda tener niveles de azúcar en la sangre bajitos. ¿Por qué? Porque ese exceso de... El recién nacido. En el recién nacido. En el recién nacido. Y puede tener, por ejemplo, otras complicaciones al momento de nacer la huevita, que es hiperbilirrubinemia, que cuando se ponen amarillas las huevitas, y que en el futuro las huevitas tienen mayor probabilidad de desarrollar esta misma condición metabólica de la diabetes tipo 2 fundamentalmente. Tipo 2 fundamentalmente. Entonces, hay una serie de consecuencias que tendría en el recién nacido que la madre padezca la diabetes gestacional. Exacto. El hecho de que tenga diabetes gestacional conlleva todas estas como complicaciones, y eso, por eso es tan importante controlarla, o sea, diagnosticarla, claro, y controlarla con qué inicialmente, o sea, todas las personas con diabetes gestacional, todas las mujeres con diabetes gestacional tienen que tratarlas con dieta, ya con una alimentación acorde a sus requerimientos. No se trata de que bajen de peso, sino que se calculan cuántos son los requerimientos que ella va a necesitar para por su tipo alimentarse, de embarazo, claro, para recibir los nutrientes que necesita. Perfecto. ¿Ya? Después de eso, ya si hay fracaso de esto, uno empieza a utilizar otros medicamentos, fundamentalmente la insulina, que es el tratamiento que más se usa porque es el más confiable, el más conocido, y uno sabe que es seguro. Perfecto. Claro, que es seguro tanto para la madre como el niño. También. Claro, en embarazadas también, ¿no tiene diferencia con el que se utiliza, por ejemplo, tratamientos de diabetes tipo 2 en otro tipo de adultos? Es que otros fármacos antidiabéticos, no insulínicos, la verdad es de que no se han demostrado tantas... no se han hecho estudios en embarazo, por lo tanto Perfecto. No sabemos cuál es su seguridad. Ya. Entonces prefieren, claro, es más irse a la segura. Irse a la segura, claro, con la insulinoterapia. O sea, el curso habitual de tratamiento es dieta, alimentación saludable, supervisada ojalá por una nutricionista, y con eso casi el 60% anda muy bien. Perfecto. Y existe un se mantiene controlada esta diabetes exacto. Y un porcentaje puede requerir iniciar insulinoterapia, y ahí uno tiene que supervisarlo, tranquilizar a la madre de que ese tratamiento con insulina va a ser durante esté embarazada, porque cuando se produzca el parto y fundamentalmente el alumbramiento, que es cuando se expulsa la placenta, claro, se va la diabetes, van las hormonas diabetogénicas, etcétera, y ahí lo que queda es que más o menos a las 4 o 6 semanas de que nació la huevita, hay que volver a hacerle una curva de tolerancia a la glucosa a la mamá para determinar cuál es su condición metabólica en ese momento. ¿Y en qué tanto porcentaje se puede mantener una diabetes post una diabetes gestacional? Porque finalmente al expulsar la placenta, como usted dice, se regularizan los índices. Pero ¿hay algún porcentaje entre que esta diabetes gestacional represente o sea una señal de alarma que esta madre pueda presentar luego diabetes tipo 2? Es una muy buena pregunta, porque yo hasta el momento te había hablado de cuáles son las complicaciones y por qué uno trata la diabetes durante el embarazo. El embarazo, claro. Pero la diabetes gestacional es una condición, es un factor de riesgo muy alto para marcador de que la mujer puede tener diabetes tipo 2 en cualquier momento de su vida. Finalmente, si tuvo diabetes gestacional, es una alarma. Es una alarma. Puede presentar diabetes. Claro, es un factor de riesgo muy importante. O sea, de hecho, la mujer que tiene antecedentes de diabetes gestacional, como te decía a ti, entre las 4 y las 6 semanas hay que hacerle un screening de cómo está su condición metabólica. Muchas de ellas van a quedar sin ninguna alteración, pero eso no significa... Con las curvas saludables. Claro, con las curvas de glucosa. Van a salir con sus exámenes probablemente bien, pero van a quedar con la indicación de hacerse una pesquisa anual
o no más de cada 3 años, pero lo ideal es que es anual, porque esta condición de riesgo de tener diabetes tipo 2 va a permanecer durante toda la vida de la mujer. Perfecto. O sea, hay unos estudios que muestran de que si una mujer que tuvo antecedentes de diabetes gestacional y tiene 70 años, siempre va a tener mucho más riesgo de tener diabetes tipo 2 que una mujer de 70 años que no tuvo diabetes gestacional. Perfecto. Ya sea por no haber quedado embarazada. O sea, claro, o sea, siempre va a tener más riesgo, claro, estoy comparándola con mujeres que sí se embarazaron. Sí, gestacional, con ese grupo, digamos. Con ese grupo, exacto. Entonces, y por eso es tan importante que la mujer las mujeres tenemos que ocuparnos mucho de nuestra salud, ya en ese sentido. Porque también quería mencionar que tener diabetes gestacional también condiciona que tu próxima guagua tenga un mayor riesgo de que el embarazo venga con diabetes gestacional. También se desarrolla, o sea, exacto. Pero también puede pasar entonces que si en un embarazo desarrollo diabetes gestacional, en el siguiente no. Puede ser que no. Ya. No necesariamente, pero sí existe un mayor riesgo. Forma parte de los factores de riesgo de tener diabetes gestacional, haber tenido un embarazo con un diabetes gestacional. Con diabetes. Y doctora, y claro, y hay varios mitos que se asocian al embarazo, por ejemplo, el de comer el doble, cosas así, y ese tipo de cosas influye directamente en el desarrollo de esta patología. Bueno, claro, pues el incremento de peso muy acentuado en el primer trimestre también es un riesgo, gatillante. Claro, es un factor de riesgo gatillante para tener diabetes gestacional. Así que esa recomendación no es una buena recomendación. El de que coma el doble. No, uno tiene, como toda orden de cosas, todos nosotros tenemos que alimentarnos saludablemente y hacer actividad física. Que además siempre tratamos acá de decir en el programa que muchas veces la alimentación termina siendo factor de riesgo en muchísimas patologías, no solamente en este caso la diabetes, sino hay un montón de otras patologías que una alimentación que no es saludable influye ciertamente en esa patología. Exacto. Entonces, por eso es que nosotras, las mujeres, lo que tenemos que hacer es ocuparnos de mantener un peso saludable, no así restrictivo. Nuestro llamado no es a que todos sean flacas, es que seamos sanas. Seamos sanas, que nos alimentemos saludablemente y que hagamos ejercicio. Claro. ¿Ya? Con eso disminuimos no solamente el riesgo de tener diabetes gestacional si nos embarazamos, sino que también tenemos menos riesgo de tener diabetes tipo 2, de tener hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, problemas hepáticos y otros sinnúmero de condiciones que están asociadas a tener una malnutrición. Claro. Entonces, es súper relevante que después que uno tiene diabetes gestacional, uno también tiene mantener esos buenos hábitos. Esos hábitos adquiridos durante el embarazo, porque en el embarazo, que se tiene diabetes gestacional, como te decía, lo ideal es que tenga una pauta alimentaria que esté, ojalá, regida, supervisada por una nutricionista, un nutricionista, y esa pauta, que sea una pauta que no sea restrictiva en el sentido de que sea para bajar de peso, sino que simplemente para un buen control de los nutrientes, y ese hábito como saludable que se hace, y habitualmente uno lo observa, las mujeres que se embarazan se portan realmente muy bien, la gran mayoría. Al final ese hábito que no siempre cuesta, o sea, no siempre es fácil adquirirlo, porque finalmente, como lo dice la palabra, es un hábito y se va formando con la rutina. Entonces, una vez que está esa rutina, la idea es como mantenerlo. Claro, y seguir por esa senda. Exacto, y seguir así como alimentándose de manera correcta y cuidando de hacer actividad física. Yo creo que la actividad física es algo que nosotros menospreciamos, porque a veces uno dice, ¿y si es que es posible que haga ejercicio? No, debemos tratar de incluir en nuestra rutina la actividad física sí o sí dentro del calendario dentro del calendario de una semana. ¿No sirve el no tengo tiempo? No, sí, es lo que pasa es que nosotros como que de repente como que no consideramos como eso como algo como necesario, pero es así, es necesario. Tal como dormir,
hacer actividad Y física. lo otro, hay que tener un buen dormir. Eso es lo otro. Está también dentro de las cosas que uno tiene que ocuparse para evitar tener todas estas enfermedades o condiciones metabólicas. Perfecto. Doctora, vamos a hablar de la diabetes tipo 2, pero antes vamos a ir a una breve pausa. Aprovechamos de recordarles a todos los que están viendo el programa que manden sus preguntas y comentarios con el hashtag El Especialista Responde. El especialista responde. El especialista responde. Y seguimos conversando de diabetes con la doctora Cecilia Vargas, diabetóloga de clínica alemana. Doctora, durante la pausa estábamos comentando justamente por qué reforzar tanto en las mujeres este tipo de cuidados para estar más saludables. Y usted me planteaba que justamente corremos más riesgos de enfermedades asociadas a este tipo de condiciones metabólicas, ¿no? Exacto. Tenemos primero como más factores de riesgo. Hacemos menos actividad física comparándonos con los varones, ¿ya? Menos actividad física, y si nos comparamos también en relación al estado nutricional, tenemos más sobrepeso y obesidad. Y nosotros las mujeres también, en ese sentido, cuando tenemos este tema de estas enfermedades en el embarazo, como síndrome hipertensivo del embarazo, o tenemos diabetes gestacional, eso nos marca mucho para desarrollar más hipertensión arterial y más diabetes. Entonces, por eso es que yo en la primera parte enfatizaba tanto el tema de que nosotras las mujeres tenemos que cuidarnos y enfocarnos. Claro, de todos estos factores Claro, de riesgo, porque, como el sedentarismo, la mala alimentación. Claro, y que por una razón también que puede ser cultural y antropológica, también estamos a cargo de nuestras familias, de nuestros hijos, y que eso afortunadamente se ha ido equiparando más el tema. Pero de todas maneras, nosotros impactamos mucho también en la salud de nuestra descendencia. Niños, claro. Nuestro nivel educativo, o sea, la educación de la madre es muy importante para evitar la obesidad y el sedentarismo en los niños, ¿ya? También ¿cómo que se llama? Todo lo que tenga que ver con el bienestar de la familia y los hábitos también tienen que ver mucho el rol de la mujer en esto. Y también en ese sentido, si nosotros educamos bien a las dueñas ¿cómo que se llama? A las jefas de hogar, eso. A las jefas de hogar, yo creo que estamos enfocándonos a tener una población muchísimo más saludable. Porque somos un ejemplo de salud también. Exacto, somos un ejemplo de salud. Y bueno, por supuesto que cuando uno pasa el tiempo, casi todos los estudios clínicos se han hecho también en varones, por lo tanto tampoco nosotros tenemos tanta información acerca de cómo nosotros vamos a responder en el futuro frente a medicamentos Claro. ¿Por qué? Porque antiguamente la población que presentaba mayores eventos cardiovasculares, en donde se hacían más estudios, eran en poblaciones de varones, en poblaciones de veteranos de guerra, etcétera. Entonces, incorporar mujeres a estudios clínicos es más complejo. Entonces, yo te digo, nosotros tenemos que, para evitarnos todos esos problemas, nosotros las mujeres tenemos que tener prestar mayor atención a eso. Exacto, en el tema de mantenernos con una nutrición adecuada y actividad física. Perfecto. Doctora, le invito a revisar algunas de las preguntas y ahí podemos seguir desarrollando algunas temáticas respecto a este tema tan importante que es la diabetes. Carlos Ramírez Espinosa nos pregunta, ¿los endulzantes, que es un tema que ha salido últimamente, también pueden causar diabetes? Se ha presentado estudios de la relación, etcétera, pero también está el riesgo, ¿no?, de satanizar los endulzantes y volver al azúcar, ¿no? A ver, los endulzantes no causan diabetes, ya, de acuerdo a la información que tenemos hasta el momento. Claro, claro. Pero no causan diabetes. Lo que se recomienda es evitar edulcorar los alimentos para disminuir el dulce de los alimentos y acostumbrar al paladar a comer menos dulces, ¿ya? O sea, lo ideal sería usarlos de una manera muy acotada, ¿no? Exacto, pero las personas que ya tienen diabetes no pueden usar azúcar y por lo tanto ni miel ni otros alimentos que tengan sacarosa o claro, que tengan fructosa, sino que si van a endulzar, que usen edulcorante.
pero la recomendación es tratar de bajar el consumo de estos alimentos, de estas sustancias, porque habitualmente también están incorporadas en alimentos que son ultraprocesados. Claro, que es otro de los alimentos que tenemos que evadir, claro, ¿no? Entonces, claro, con estos edulcorantes se bajan muchas cosas que tienen que ver con las calorías, con los azúcares, etcétera, pero vienen todos los otros aditivos que no son saludables, que no son buenos, que son estos aditivos que se incorporan a los alimentos ultraprocesados. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas. Ahí sale, ya viene la época del pan de Pascua y que salía también en las imágenes. Nuria von Schwebedrer. Espero haberlo pronunciado decente. ¿Es recomendable comer fruta en la mañana si padezco de diabetes? A ver, es que la nutrición tiene que ser bastante individualizada. Sí, ahí vamos a hacer el punto, ¿no? Que lo que usted me dijo al comienzo, eso falta información clínica para... Claro. Porque cada uno es un mundo, ya lo sabemos, por eso también es necesario plantear a todas las personas que es muy complejo regirse por estas reglas y por eso es tan peligroso caer en estas modas de redes sociales, etcétera, porque cada uno tiene un sistema distinto, ¿no? Exacto. Mira, las personas con diabetes tienen que tener intervención nutricional. O sea, claro, tiene que ser evaluada por una nutricionista, un nutricionista que le dé las pautas de qué es lo que son los alimentos que a esta persona le van a ayudar. Cuáles son las porciones de los alimentos que le van a ayudar y cuáles son los alimentos que tiene que evitar. Nunca prohibir, eso siempre se ha dicho, no hay que prohibir, pero sí, en el fondo, dar una consejería nutricional y ahí es donde tal vez, dependiendo del estado nutricional, los hábitos, la actividad física, uno podría decir, sí, es recomendable comer fruta en la mañana, pero todo depende de la evaluación que realiza este profesional. Hay que recordar que la diabetes no solamente es tratada por los médicos, o médicas en este caso, sino que también por las nutricionistas, por la enfermera y después, dependiendo de la complejidad, se van sumando otros especialistas, pero claro, por lo menos, cardiólogos, etcétera. Por lo menos el equipo tiene que ser multidisciplinario y es clave la nutricionista acá. Perfecto. Veamos si podemos ver otra de las preguntas que nos han hecho llegar con el hashtag El Especialista Responde. Carmilla pregunta, ¿hay un factor genético en las personas que tienen diabetes? Sí, hay un factor genético. O sea, si mis padres tienen diabetes, es un factor claro, existe un riesgo mayor, está considerado dentro de los factores de riesgo, donde claramente es mucho más evidente la diabetes tipo 2. O sea, si yo tengo un papá, una mamá, un hermano con diabetes tipo 2, yo tengo mucho mayor riesgo, por lo tanto que yo tengo que cuidarme, alimentarme bien y consultar cada cierto tiempo para hacerme exámenes de pesquisa. ¿Ya? La recomendación nacional es que hacerse un examen antes de los 45 años, una glicemia de ayunas de 8 horas y después, si el examen sale normal, puede hacérselo hasta 3 años después. Después ya, dependiendo de la aparición de otros factores de riesgo, uno lo va haciendo más frecuente. Pero existe un factor genético. Incluso en las personas con diabetes tipo 1, también hay un ambiente familiar autoinmune que puede pensar que hay mayor riesgo de que puedan tener diabetes tipo 1 personas que tienen familiares. Pero claramente en diabetes tipo 2 es donde el factor genético es muy relevante. Doctora, antes de terminar, que ya nos quedan unos pocos minutos, ¿han habido avances en torno a los tratamientos que se le ofrecen a las personas que padecen diabetes? Usted mencionaba en el caso de la diabetes gestacional, pero en la diabetes tipo 2, por ejemplo. ¿Han habido avances? ¿Hemos conocido de estas inyecciones, etcétera? Mira, afortunadamente estamos viviendo un periodo bastante importante en relación al desarrollo de tratamientos. Perfecto. Tratamientos farmacológicos y también de monitorización de la glucosa. Existen ahora dispositivos de medición de glucosa que permiten no pincharse los dedos,
sino que va monitoreando la glucosa que existe en la grasita y Ya, que es como como equivalente. cutánea. Claro, es como un sensor que se coloca y se va midiendo la glucosa y permite dar información de la glucosa, cómo se comporta Las durante, curvas. durante el día. Por lo tanto, uno puede ajustar terapia, incluso hasta conductas, o sea, ejercicio, reducir la alimentación en determinados momentos, conversado claro. todo esto con su Y equipo regulando tratante. estas curvas a Claro. partir de lo que voy Claro. comiendo también. Y también se han desarrollado fármacos que tienen efectos protectores renales y cardiovasculares. Es decir, que tienen, aparte de controlar la diabetes, tienen efectos que protegen riñón y corazón, que son órganos que se dañan con la diabetes. Entonces uno puede tener una persona que desafortunadamente puede ya tener esta complicación, pero con estos medicamentos uno puede proteger e incluso revertir. Por eso lo importante es tener la diabetes controlada. Una cosa es diagnosticarla y saber que tenemos diabetes, pero otra cosa también es la adherencia a estos tratamientos, controlarse, y es importante. Claro. Mira, es tan importante lo que tú acabas de decir en relación al controlarse, que los invito a todos a controlarse, a acudir a sus centros de salud, etcétera. Pero ¿saben lo que lo más importante es que sepan que existe tratamiento, de que la visión de la persona con diabetes ahora no es de culparlos ni de perseguirlos, de nada, sino que la idea es de que los pacientes reciban un tratamiento adecuado y que tengan la confianza de que probablemente si hacen un tratamiento de manera oportuna, van a andar muy bien. Y que esta condición no vaya a derivar en ninguna otra complicación a su salud. Van a andar muy bien. O sea, eso es lo que tienen que tener la certeza. Si son ocupados de su condición de salud, en el fondo van a andar perfectos, van a vivir igual que una persona que no tiene diabetes y probablemente no van a tener tampoco complicaciones. Probablemente alimentándose mejor. Ya está capaz que estén mejor que una persona Claro, porque uno que ya tenía se diabetes, controla un porque poquito se controla más. más y claro, y gane en ese sentido. Perfecto. Bueno, a todos los invitamos también a revisar el artículo que preparó 24 horas sobre la diabetes y la prediabetes. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos aquí en el programa y explicarnos, digamos, todas estas diferencias y a qué estar atentos también para poder atender esta condición. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos a todos ustedes también a seguir informándose en nuestro canal de noticias y todas nuestras plataformas digitales. Que tengan una buena tarde. Chao. El especialista responde.